Y la respuesta tiene que ver con la situación geográfica del país, ¿no? Con la geopolítica del país. ¿Qué pasó cuando fue la crisis de Argentina de la época del menemismo, ¿no? Llegaron a México, a Estados Unidos pidiendo dinero prestado, ¿no? Había habido antes la crisis del subcomandante Marcos, la firma del Tratado de Libre Comercio, y México en esa crisis del modelo neoliberal acude a Estados Unidos les presta dinero, los apoya, ¿no? Casi les pone un cheque en blanco para que pongan la cifra que quieren. Años después llegan funcionarios de Argentina creyendo que Estados Unidos va a responder igual y les dice el presidente: yo no puedo prestarles a ustedes no están en la frontera, México puede ser un Vietnam, ustedes no. Yo creo que esta relación amor-odio intrínseca que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Es un factor decisivo para que este tipo de eventualidades o que este tipo de riesgos, no ocurra, porque si hablo de eventualidad estaría diciendo, ¿no?, en términos conceptuales, que eventualmente va a ocurrir. No creo. Esa es una respuesta en cuanto al contexto exterior, ¿no? La otra cosa, al interior del país, yo creo que cito a Lorenzo Meyer, ¿no? En este país no ha habido, por tradición, no ha habido un presidente que no haya terminado su sexenio, y pienso que si pudo haber un golpe de Estado, pudo haber sido antes, no ahora, ¿no? A pesar de todo, la gente está más consciente de este desgarramiento económico, social que padece el país. Y yo creo que será una buena oportunidad para que el país socialmente cerrara filas, aparte dejando de lado los intereses de los empresarios y de las posibles intervenciones, sobre todo de Estados Unidos. Mi respuesta, más que nada, la que yo subrayaría sería no la que se generaría al interior del país, ¿no?, sino esta relación que tenemos históricamente con Estados Unidos, y que haría literalmente imposible una cosa de esas, ¿no? Con el problema de la coyuntura de 1994, con el levantamiento zapatista y eso, que pudo haber sido un factor clave para intervenir, ¿no? Yo creo que no pasó nada. El pueblo mexicano se reconstruye otra vez, tiene una capacidad de aguante, de resistencia, quizá por el carácter de cómo fue colonizado. Esto no tiene que ver con el presente. Así como el presidente habla y hace referencias frecuentemente al pasado, ¿no? Ahora dice en la mañana la historia como la madre de la vida, ¿no? El presidente se desliza en este aspecto, en el positivo, ¿no? La gente dice el cliché más repetitivo es: el que no conoce su historia está destinado a repetirla. No, el que no conoce su historia se pierde, ¿no?, de las generosidades, de las lecciones, de los aprendizajes que podemos tener, ¿no?, respecto a lo ocurrido en el pasado. Yo pienso, por ejemplo, que todo este periodo que se llama posrevolución, donde está todo por hacerse, ¿no?, es un periodo que yo no he visto que se haya repetido. Es un país donde no hay nada, ¿no? Se funda el Fondo Económico Monetario Internacional. No, la editorial. Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económico, está las misiones culturales, la Escuela Mexicana de Pintura, se crea la SEP. O sea, hay un montón de cosas que se hicieron en esa época, ¿no? Eran los años 30, vienen los intelectuales, viene André Breton, Iván Illich, Víctor Schultz, Trotsky, ¿no? Es un país con dice en su libro Patrick Deville, ¿no?, que es una época, una década, 1930, donde hay revoluciones no solamente armadas, sino revoluciones culturales, estéticas, de todo tipo, ¿no? Y yo creo que López Obrador nos está dando esta oportunidad. Está un poco a contrapelo, ¿no?, de la paciencia y la desesperación simultánea de la sociedad, pero yo creo que se va a imponer lo otro, ¿no?, porque ya el hartazgo, ¿no?, el límite de lo que podíamos tolerar ya se había llegado al extremo. La posición que ha fijado claramente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no hay absolutamente condiciones para que pudiera generarse un golpe de Estado.
a raíz de las declaraciones o el exabrupto que el general Gaitán Ochoa hizo recientemente en un desayuno con integrantes de las Fuerzas Armadas. Creo que es muy correcta la posición y que alerte el presidente de que no es el contexto histórico que se dio pues en las primeras décadas del siglo XX, porque no hay una tradición golpista en nuestro país, ni del ejército que se constituyó posteriormente, constitucionalista, teniendo como jefe, el primer jefe del ejército constitucionalista a Venustiano Carranza. Lo que yo sí creo es que debió haberse fijado una posición y deslindado los altos mandos de las Fuerzas Armadas sobre las declaraciones que hizo, a mi juicio, pues temerariamente, arrogándose una representación que no le corresponde, aún dentro de las propias Fuerzas Armadas, a este general, puesto que él se arrogó hablar en nombre como mexicanos y por militares que estaban ofendidos y a cuestionar a una tendencia ideológica y política considerada de izquierda, es decir, asumió una actitud de descalificación pretendiendo indebidamente involucrar a las Fuerzas Armadas, cosa que además no le corresponde porque él no tiene ninguna representación y porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas no es el secretario de la Defensa, es el presidente de la República, que les ha dado su lugar, su consideración y respeto, como lo hemos venido haciendo aquí en el Congreso de la Unión y particularmente en el Senado de la República, donde hemos aprobado y dotado por unanimidad de reformas constitucionales que le permiten una participación institucional en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, con las que hemos sido muy solidarios. Poco útil es el dirigente de la Coparmex a un organismo empresarial que es plural, que no es de partido, que es apartidista y que cada quien en lo individual, dentro de ese agrupamiento de carácter privado empresarial, es muy libre de profesar la religión que más le parezca, militar en el partido o no, que sea de su agrado, identificarse con una ideología política. Entonces creo que está asumiendo su dirigente una actitud que rebasa sus facultades y está buscando confrontar en todo momento al gobierno de la República y al propio presidente, que qué bueno que no ha entrado ni caído en esa provocación. Yo creo que esto es parte de esta nueva etapa de la vida política, donde este gobierno es abierto, tolerante a la libertad de expresión y no hay ninguna actitud de reacción en su contra, ni de simpatizantes que estarían en su derecho dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del partido, pero que están a favor del gobierno del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, o de promover que dentro del mismo Coparmex, donde hay muchos simpatizantes del señor López Obrador, estuvieran contestándole a su dirigente. Yo siento que pues es preferible el que se tolere y se promueva la libertad de expresión a que se restrinja, que es preferible a que haya abuso en la libertad de expresión, a que haya represión a la libertad de expresión. Pero sí creo que debiera de haber moderación y respeto a los propios estatutos de la Coparmex por parte de su propio dirigente, y que tampoco le extrañe que mañana pasado también haya otras respuestas de otros sectores de la población en contra de esta persona que está buscando efectivamente provocar confusión y que pretende que se genere un ambiente de rechazo y hasta desestabilización en el régimen político que acaba de iniciar en este gobierno.
factor, ¿no? De la violencia. México tiene una tradición histórica en muchos sentidos, ¿no? Digo, la historia de México no se compara en absoluto a la historia de Argentina, ¿no? La Constitución del 17, que es republicana, federalista y democrática, al menos en el papel, ¿no? Genera un país un poco con más estabilidad. Es cierto que también la Constitución del 17 es la madre del populismo, ¿no? Pero la tradición histórica de nuestro país después de la revolución, ¿no? De la conformación del PRI, es que puede haber amenazas, pero no se consolidan, ¿no? Hay gente ahorita, por ejemplo, que está resentida, ¿no? Por la pérdida de privilegios, que significa la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. A veces que lo tomo como una broma, no me espanta, no me asusta. Un poco sabedor de la historia de nuestro país, creo que es poco probable que ocurra algo de eso. El ejército mexicano no creo que salga de sus buhardillas a tomar el país. Es un país que a pesar de todo funciona. Y tiene que ver también con la politización de la gente, ¿no? En este país la gente no está politizada. Puede ser un arma de doble filo, que estés politizado o no lo estés, ¿no? Pero me parece que no habría una respuesta. Es que hablamos de un golpe de Estado, y un golpe de Estado, ¿no? Un estado de sitio es qué pasaría con las escuelas, ¿no? Se cancela la libertad de expresión, toques de queda, ¿no? Todas las prerrogativas que tenemos como sociedad se paraliza el país. No creo que ocurra eso, ¿no? Me da más temor, ¿no? Que estas élites, me da más temor los malos mexicanos que han acabado con el país, ¿no? Y que es el equivalente a muchos golpes de Estado a esto que puede ocurrir. O sea, los golpes de Estado ya nos los han dado, ¿no? Desde arriba, ¿no? Saqueándolo, haciendo del país lo que quieren. Entonces ahí es cuando la democracia se vuelve una ficción. Aparentemente vivimos en democracia, en un federalismo que tampoco existe, ¿no? En un país republicano tampoco. Entonces yo creo que ya los golpes, no políticos, los más dolorosos, los golpes económicos, ya no los han dado. Y estamos, quiero pensarlo de esta manera, en una etapa de recuperación paulatina que va a requerir, como todos sabemos, de un esfuerzo gigantesco, no por los políticos, sino de cada uno de los mexicanos. Tú, yo, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo aquí en el entorno de la escuela y veo como la matrícula baja, no hay dinero. Y otra cosa más terrible es que los alumnos cada vez se comprometen menos con su profesión, sea esta u otra.